Saludos compañeros, saludos profesora. Nosotros somos el equipo Los Hipocloritos y vamos a hablar el día de hoy sobre la catálisis homogénea. El equipo está conformado por Joaquín Meléndez Gómez, Violeta Estefanía Gómez Borrás y Jacqueline Blue Brito Bautista. Nuestra tabla de contenido es la siguiente. Primero hablaremos sobre los catalizadores, después sobre la catálisis homogénea, continuaremos con tipos de catálisis homogénea, les mostraremos una tabla de comparación. Posteriormente hablaremos sobre las ventajas y desventajas y finalmente se hablará sobre la cinética enzimática. Es importante definir qué es un catalizador. Un catalizador es aquella sustancia que puede acelerar una reacción sin sufrir un cambio químico neto. Es decir, disminuye la energía de activación al proporcionar una vía alterna a la reacción y evitando así la etapa determinante lenta. Por ejemplo, en la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno, que se observa en la diapositiva, el yoduro es el catalizador que disminuye la energía de activación de esta reacción, que sin catalizar tiene una energía de activación de 76 kilojoules por mol a solo 57 kilojoules por mol, y la constante de esta velocidad aumenta en un factor de 2000. Listo, ahí iría. Como se observa en la gráfica, la reacción sin catalizador tiene una energía de activación mayor a en la que actúa el yoduro, como se observa en ambas energías de activación. Y esto no afecta la composición de la reacción, únicamente la acelera, ni tampoco afecta la composición del catalizador. Y los productos, como se ve en la gráfica y en la ecuación química, es agua y oxígeno. En la catálisis homogénea, el catalizador se encuentra en la misma fase que la mezcla de reacción, es decir, si la mezcla de reacción se encuentra en una fase líquida, el catalizador homogéneo es un líquido, o bien si es un sólido, también lo es el catalizador. Un ejemplo de este tipo de catálisis homogénea es otra vez, nuevamente, la descomposición del peróxido de hidrógeno catalizada por bromuro, como se observa en la ecuación química. Primero, para que se dé esta catálisis, tiene que haber una condición de preequilibrio o un estado de preequilibrio. Y como se ven en las ecuaciones de abajo, el peróxido de hidrógeno reacciona con el ion hidróneo que se encuentra en el medio, que es agua, lo que da esta molécula de agua arreglada, que es H3O2, más una molécula de agua. Como se puede ver en la ecuación de amarillo, esta es la etapa determinante. La molécula de agua arreglada, que es H3O2, reacciona con el ion bromuro, lo que da el ácido hipobromoso, que es HOBr, y una molécula de agua. Posteriormente, el ácido reacciona con el peróxido de hidrógeno y da como resultado el ion hidróneo más oxígeno más el ion bromuro. Esta etapa es la más rápida. De estas tres ecuaciones químicas se saca la velocidad global de la reacción, como se observa en este recuadrón azul, y posteriormente así se saca el coeficiente de velocidad efectivo. Para sacar la constante de equilibrio de la reacción de descomposición del peróxido, la actividad de la molécula de agua se considera 1, por lo que la K queda, que es igual a la molécula de agua arreglada, que es H3O2, sobre el peróxido por el ion hidróneo. De esta manera se expresa la concentración de H2O3 en función de los reactivos. Hay tres tipos de catálisis homogénea: catálisis ácida, catálisis básica y catálisis atmosférica. En la catálisis ácida se da la transferencia de un protón al sustrato. Esta es la etapa central. Se cede el H, un protón al X, que en este caso es el sustrato, y se da la formación de HX más, es decir, el sustrato protonado, y el ácido, que sería A menos. Es decir, el ácido cede un protón al sustrato, lo que da resultado HX, que son los productos, y el ácido. Por su parte, en la catálisis básica se da la transferencia de un protón del sustrato a la base. Como se ve, el sustrato es XH, que va a reaccionar con una base. Por lo tanto, X va a perder el hidrógeno, es decir, va a ceder un protón a la base y el producto será un X, en este caso X como anión, es decir, desprotonado. En la catálisis atmosférica
por ejemplo, la presencia de átomos de cloro que provienen de los CFE, que son los clorofluorocarbonos, influyen en la descomposición del ozono estratosférico. Es decir, como se ve en la ecuación química, el cloro reacciona con el ozono, lo que da resultado al ClO, que es el hipoclorito, más el oxígeno molecular. Posteriormente hay un ajuste y el hipoclorito reacciona con oxígeno, lo que da cloro más una molécula de oxígeno diatómico. Como se observa en la tabla, se compara los dos tipos de catálisis, homogénea y heterogénea. En homogénea, las condiciones de reacción son suaves, es decir, la temperatura es baja y también lo es la presión. En cambio, en la heterogénea son severas. La separación de productos en homogénea es difícil y en cambio en heterogénea es fácil. De esto se hablará un poquito más adelante en la siguiente diapositiva. La recuperación del catalizador en homogénea es cara, mientras que en heterogénea no se requiere. La estabilidad térmica del catalizador en homogénea es baja y en heterogénea es alta. El tiempo de vida del catalizador en homogénea varía y en heterogénea es alta. La actividad en homogénea igualmente es alta y en heterogénea varía, dependiendo del catalizador. La selectividad en homogénea es alta y en heterogénea es menor. Y la sensibilidad al envenenamiento es baja y en heterogénea es alta. Y algunos conceptos más, pues no son de importancia en esta presentación. Dentro de los puntos que se encontraban en la tabla de comparación, podemos rescatar las ventajas y desventajas de la catálisis homogénea. Dentro de las ventajas se encuentra selectividad. En una reacción existen varios mecanismos que pueden dar subproductos o pueden generar productos no deseados. Y en la catálisis homogénea, la selectividad hace que la reacción dé el producto deseado. La alta actividad también es un punto importante de la catálisis homogénea, es decir, la eficacia catalítica, la eficacia del catalizador para la reacción deseada. Y las suaves condiciones de reacción, que como dije anteriormente, se requiere menos temperatura, que es menos energía y menos costos, y menor presión. Y además, este tipo de catálisis permite una fácil dispersión del calor en reacciones exotérmicas. Una desventaja importante de esta catálisis es la separación del catalizador, ya que como se encuentra en la misma fácil que los productos, pues requiere de técnicas de separación un poco costosas y con mayor dificultad. Como se observa en imagen, están los catalizadores, por ejemplo, en soluciones, son catalizadores líquidos o en la misma fase y tienen la misma composición, es decir, sus moléculas son iguales. Y en sólidos, el catalizador es sólido, por ejemplo, en metales. Y aquí dice que, bueno, son partículas de diversos tamaños y formas sobre un soporte poroso, lo que da la catálisis. Continuando con las enzimas, vamos a definir primero qué son. Son catalizadores biológicos homogéneos. Esto quiere decir que son proteínas o ácidos nucleicos, también llamados ribosomas, constituidos por un sitio activo en donde se unen los sustratos para ser procesados a productos. Dentro de las enzimas existe un espacio llamado sitio activo, en el cual interactúan con los grupos del sustrato por puentes de hidrógeno, fuentes electrostáticas y las fuerzas de Van der Waals. En la imagen podemos ver cómo es que actúan los sustratos y las enzimas. El sustrato se va a unir en el sitio activo de la enzima y aquí se va a formar el complejo enzima-sustrato para posteriormente formar los productos y dejar a la enzima lista para actuar en otro proceso. Continuando con las enzimas, hablemos sobre los modelos que ellas tienen. El primero sería el modelo de llave-cerradura, en el cual el sustrato y el sitio activo de la enzima son estructuras complementarias. No se requieren rearreglos atómicos. Otro modelo sería el modelo del ajuste inducido. En este modelo, la unión del sustrato induce un cambio conformacional en el sitio activo de la enzima. Esto quiere decir que el sustrato modificará el centro activo para poder acoplarse a él y formar el complejo ES. La cinética enzimática son las características de las reacciones catalizadas por enzimas. Como primer punto, dada una concentración inicial de sustrato S0, la velocidad de formación del producto es proporcional a la concentración total de la enzima, E0. Segundo, para una concentración dada de E0 y valores bajos de S0, la velocidad de formación del producto es proporcional a S0. Finalmente, cuando las concentraciones de S0 son elevadas, la velocidad de formación del producto es independiente. A esto se le conoce como la velocidad máxima. Hablando sobre Michaelis-Menten, podemos ver que la suma de la enzima y el sustrato forman el complejo enzima-sustrato, que posteriormente formará
a los productos. En la ecuación de Michaelis-Menten se puede ver que la velocidad es igual a la constante Kb por la concentración de enzima inicial. Y esto lo vamos a dividir entre 1 más la constante Km sobre la concentración de sustrato, donde la Km es la suma de la constante Ka' más Kb sobre la constante Ka. La demostración de la ecuación de Michaelis-Menten se puede ver de la siguiente manera. Primero, la velocidad de formación del producto, que sería la Kb por la concentración del complejo enzima sustrato. Segundo, la concentración del complejo ES en estado estable. Siguiente paso, la concentración de enzima libre y el sustrato libre. Esto es igual a la constante Ka sobre la suma de la constante K'A más Kb por la concentración independiente de enzima libre y sustrato libre. Cuarto paso. En este paso se define la constante de Michaelis-Menten con la unidad molar, Km. Quinto y último paso, el complejo enzima-sustrato es igual a la concentración de enzima inicial sobre 1 más la constante de Michaelis-Menten sobre la concentración de sustrato inicial. En el momento en el que la concentración sea igual a la constante de Michaelis-Menten, se llegará al punto en el que la velocidad será la mitad de la velocidad máxima. Este comportamiento seguirá hasta que se alcance la velocidad máxima y esto llega a una velocidad de reacción constante. Aquí tenemos la linealización de Lineweaver-Burk. Primero empezamos con la ecuación de velocidad es igual a K sub A entre la constante de M. Tenemos la concentración de sustrato inicial y la concentración de enzima inicial. Cuando la concentración de sustrato inicial es menor a K sub M, la velocidad es proporcional a la concentración del sustrato inicial. La siguiente ecuación es velocidad es igual a velocidad máxima, que es igual a K sub B y a la concentración de enzima inicial. Cuando la concentración de sustrato inicial es mayor a Km, tenemos que la velocidad alcanza su valor máximo. Sustituyendo esto, tenemos la ecuación de velocidad es igual a B máxima entre 1 más Km entre la concentración de sustrato inicial, y en ese se sustituye el valor de Km y de B máxima en la ecuación de Michaelis-Menten. Después iniciamos con sacar la inversa y tenemos finalmente que 1 sobre B es igual a 1 entre B máxima, que sería igual a la ordenada al origen que tenemos mostrada en la gráfica. Después tenemos más Km sobre velocidad máxima, que sería la pendiente. Y por último, esto sería 1 sobre la concentración de sustrato inicial, que es la intersección en X igual a menos 1 entre Km. Eficiencia catalítica. La constante catalítica, o también llamada número de recambio, es el número de ciclos catalíticos en el sitio activo de la enzima por la duración de un intervalo de tiempo. Tenemos que la constante catalítica es igual a K sub B, que es igual a B máxima entre la concentración de enzima inicial. Esta constante es equivalente a K sub B, constante de liberación del producto del complejo S. La eficiencia catalítica de una enzima está definida por el radio, constante catalítica entre Km. Tenemos la ecuación epsilon es igual a K, la constante catalítica, entre Km, que es igual a K sub B entre K' sub A más Kb. El mayor valor de eficiencia se alcanza cuando Kb es mayor a K' sub A. El mayor valor de eficiencia se alcanza cuando K sub E es mayor a K' sub A. A esto es importante recalcar que el valor constante va de entre 10 a la 8 y 10 a la 9 decímetros cúbicos sobre mol S. Inhibición enzimática. Esta consiste en la disminución o anulación de la velocidad de la reacción catalizada por una enzima. A esta se le conocen 3 tipos principales de inhibición que dan lugar a distintos comportamientos cinéticos. Tenemos la inhibición competitiva, inhibición no competitiva e inhibición no competitiva pero mixta. Un inhibidor I disminuye la tasa de formación de producto del sustrato al unirse a la enzima. Esto al complejo S o al complejo enzimático y S simultáneamente. En la inhibición competitiva tenemos que el sustrato se adhiere al inhibidor y esto da como resultado enzima más inhibidor. En la segunda, que es la inhibición no competitiva, tenemos la diferencia de que se une al sustrato y al inhibidor, dando como resultado pues, el complejo sustrato-enzima más el inhibidor. Entre menor sea el valor de KI y K', más eficientes serán los inhibidores. Esto es muy importante remarcar. Y la tasa de formación del producto siempre viene dada por B es igual a KB, que es el complejo sustrato-enzima.
Ahora, en la imagen tenemos al inhibidor competitivo, que este se une al sitio activo e impide su unión al sustrato. En la parte de abajo, el inhibidor no competitivo se une a un sitio diferente de la enzima. No bloquea la unión del sustrato, pero produce otros cambios en la enzima, de forma que pues, ya no puede catalizar la reacción. Por lo tanto, tenemos que la velocidad de reacción en presencia de un inhibidor es dada por B es igual a Bmax alfa prima más alfa Km sobre concentración de sustrato inicial, donde alfa es igual a 1 más I sobre KI y alfa prima es igual a 1 más I entre K prima I. Tenemos la justificación de expresión para la tasa de formación de productos en la inhibición enzimática. Por balance de Mansa, la concentración total de enzima es concentración de enzima inicial es igual a concentración de enzima más concentración de enzima inhibidor más concentración de enzima sustrato más concentración de enzima sustrato inhibidor. Usando las ecuaciones KI es igual a concentración de enzima, concentración de inhibidor entre concentración de enzima e inhibidor y la ecuación de K'S que es igual a concentración de enzima, concentración de inhibidor entre concentración de enzima e inhibidor. Esto usando las ecuaciones y las definiciones, al final tenemos de alfa es igual a 1 más inhibidor sobre KI y tenemos alfa prima que es igual a 1 más inhibidor sobre K prima I. Por lo tanto, tenemos que la concentración inicial de enzima es igual a la concentración de enzima alfa más la concentración de enzima sustrato alfa prima. Al usar Km, que es igual a concentración de enzima, concentración de sustrato entre concentración de enzima sustrato, podemos escribir que la concentración de enzima inicial es igual a Km, concentración de enzima y sustrato, sobre concentración de sustrato inicial, alfa, más concentración de enzima sustrato alfa prima, y todo esto es igual a concentración de enzima sustrato por alfa Km sobre concentración de sustrato inicial más alfa prima. Con eso tenemos la expresión para la tasa de formación de productos final, que es B es igual a Kb, concentración de enzima sustrato, que es igual a Kb, concentración de enzima inicial, sobre alfa Km entre alfa, concentración de sustrato inicial, más alfa prima. Y también esto es igual a B igual a B máxima entre alfa prima más alfa Km entre concentración de sustrato inicial, que es la misma ecuación que tenemos al inicio. Finalmente tenemos las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por su atención.